Muy buen día, compañeros y catedráticos. Un gusto poder saludarles. El día de hoy, como Grupo B1, nos corresponde hablar acerca de la NIC 10, hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. El objetivo de esta norma implica establecer cuándo una entidad debe ajustar sus estados financieros por hechos ocurridos después del periodo sobre el que se está informando. También determinar la información a revelar respecto a la fecha en que los estados financieros son autorizados para su publicación y como respecto a los hechos ocurridos después del periodo del que se está informando. Respecto al alcance, tenemos que esta norma será aplicable en la contabilización en la información a revelar correspondiente a los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se está informando. Definiciones. La norma nos habla de lo que son los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa y nos dice que son todos aquellos eventos, ya sean favorables o desfavorables, que se han producido entre el final del periodo sobre el que se informa y la fecha de autorización de los estados financieros para su publicación. Esta parte se divide en dos hechos. El primero, que son aquellos que proporcionan evidencia de las condiciones que existían al final del periodo sobre el que se informa, como por ejemplo un litigio judicial que viene desde junio del 2022 y en febrero del 2023 las autoridades deliberan que la empresa debe pagar una indemnización. Se debe tomar en cuenta ya que el litigio viene desde el 2022, que sería el periodo actual que se está trabajando, entonces se toma en cuenta. El siguiente sería aquellos que indican las condiciones que surgieron después del periodo sobre el que se informa. También la autorización de los estados financieros nos habla de que la entidad está obligada a presentar sus estados financieros a sus propietarios para que estos los aprueben antes de que se emitan. En estos casos, los estados financieros se consideran autorizados para su publicación en la fecha de su emisión y no en la fecha en que los propietarios lo aprueben. También habla de que la gerencia de la entidad está obligada a presentar sus estados financieros a un consejo de supervisión dentro de la misma para que proceda a su aprobación. En estos casos, los estados financieros quedan autorizados para su publicación cuando la gerencia los autoriza para su presentación al consejo. El 20 de diciembre del 2007, la Junta Directiva del Colegio de Contadores Públicos y Auditores, que vendría siendo el máximo organismo que regula la profesión de contaduría pública y auditoría en nuestro país, publicó en el Diario de Centroamérica dos resoluciones en el cual se adopta como principio de contabilidad generalmente aceptados en Guatemala a lo que se refiere el Código de Comercio y como marco conceptual para la preparación y presentación de estados financieros, las normas internacionales de información financiera, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Información Financiera. La vigencia de esta resolución fue optativa a partir del 2008 y obligatoria a partir del enero del 2009. La realización de este cambio implicó a pasar de una base contable y un lenguaje distinto a otro más desarrollado con términos y metodologías internacionales, requiriendo de análisis en cada rubro que componen los estados financieros, así como de la entidad misma. Ahora hablando de la NIC 10, nos hace referencia a la declaración jurada anual del ISR que se presenta a la Superintendencia de Administración Tributaria y que se debe hacer con base a los estados financieros autorizados en la Asamblea, una vez que se tenga, según el artículo 39 de la Ley de Actualización Tributaria. Se deberá presentar dentro de los primeros 3 meses del año. Eso quiere decir que la fecha máxima es el 31 de marzo. Para poder dar con claridad las fechas tenemos la siguiente tabla que nos explica un ejemplo que tiene una empresa para la información del cierre de sus estados financieros. Empezamos con la revisión y la aprobación de los estados financieros para el directorio. Se revisa y se autoriza la emisión, se anuncian las ganancias y la otra información importante y se pone a disposición de los accionistas. Se aprueban los estados financieros y los estados financieros se presentan a la Superintendencia de Administración Tributaria. Tenemos como fecha aquí 5 de marzo del 2023 y tenemos fecha límite hasta el 31 de marzo del año en curso. Entonces, Reconocimiento y medición. Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que implican ajustes. Como muy bien la norma nos indica, una entidad ajustará los importes reconocidos en sus estados financieros para reflejar la incidencia de los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. A continuación vamos a ver unos ejemplos de hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que implican ajustes que requieren que una entidad ajuste los importes reconocidos en sus estados financieros o bien que reconozca partidas no reconocidas con anterioridad. Por ejemplo, tenemos lo que es la resolución de un litigio judicial o también tenemos la recepción de información después del periodo sobre el que se informa, que indique el deterioro del valor de un activo al final del periodo sobre el que se informa o de que el importe de un deterioro del valor anterior reconocido para ese activo necesita ajustarse, como por ejemplo la quiebra de un cliente. Como les comentaba, vamos a analizar este caso, la quiebra de un cliente. Tenemos que hacer ajustes en los estados financieros. Vamos a analizar este ejemplo. Nos llega la noticia que uno de nuestros clientes
que está registrado dentro de la estimación se declara en quiebra, considerando que esta noticia nos llega en febrero o en enero, cuando aún no hemos publicado los estados financieros. En este caso tenemos que analizar a nuestro cliente, considerando que periodos atrás él ha venido con insolvencia, con falta de liquidez, considerando pues ese precedente era como que lógico que iba a declararse en quiebra en cierto momento. Y al momento que el cliente pues llega y se declara en quiebra, ahí sí, al 31 de diciembre, dentro del periodo en el cual se está declarando en quiebra, sí tenemos que venir e ir a hacer un ajuste a la estimación, considerando que esta información sí se tiene que ajustar. Se estaría ajustando directamente la estimación para que puedan tomar decisiones los usuarios de lo sucedido durante el periodo. Pues este sería un claro ejemplo en el cual hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa sí implica un ajuste, considerando que son activos directamente, y lo cual pues sí afectaría directamente los hechos después del periodo sobre el que se informa, lo cual sí se estarían aplicando los ajustes correspondientes en las estimaciones para presentar información actualizada. Analicemos el literal C de este párrafo 9. El literal C nos dice la determinación del costo del activo adquirido o del importe de ingresos de activos vendidos antes del final del periodo sobre el que se informa. Entonces, si nosotros tenemos un activo adquirido que va a verse afectado por su costo, por ejemplo, tenemos un vehículo y este vehículo resulta que nos salió mal, tenemos que venir y reclamar a la agencia, y la agencia entonces nos devuelve a nosotros, porque salió defectuoso el motor, nos devuelve un vehículo mucho mejor en garantía del anterior, y nos pide una disculpa, nos dice: mire, sabe que tenga este vehículo que le cuesta más, pero usted lo compró, le vamos a dar el mismo precio al anterior, discúlpenos por la falla que tuvo, entonces sabe que usted tenga este vehículo que su costo es mayor. Entonces, si se ve afectado de esta forma y nosotros tenemos que reevaluar este activo, tendríamos que venir a hacer la revaluación correspondiente y hacer notar el incremento o el costo de este activo adquirido. Si fuese el caso contrario, que nosotros vendimos el activo anterior, el vehículo anterior, no teníamos pensado que iba a fallar, por ejemplo, vendimos un vehículo pero falló el motor, y nosotros tenemos que venir y reconocer los importes de estos ingresos de este activo vendido como un importe inferior, porque tuvimos que hacerle un descuento al cliente que le vendimos este vehículo, pues tenemos que hacerlo y reconocerlo en este momento. Obviamente este hecho debió haberse ocurrido en este transcurso entre el cierre y la información a presentar ya autorizada. ¿Qué más nos dice la norma? Pues si nos vamos al literal D, nos dice que debe también reconocerse o ajustarse en el caso de que la determinación de la participación en las ganancias netas o de pagos en los incentivos, si es que al final del periodo sobre el que se informa la entidad tiene la obligación, ya sea de carácter legal o implícita, de efectuar estos pagos como resultado de hechos anteriores a esta fecha. Es decir, que si yo le dije a mis empleados, mire, usted va a tener parte de las utilidades y se las voy a decretar en enero, como está implícito en nuestra normativa, en nuestras políticas, entonces nosotros vamos a tener que decir, bueno, ahora que se han dado estas utilidades, les corresponde a ustedes también parte de las utilidades, un porcentaje, un 1.05 de las utilidades van a ser para todos los empleados. Entonces debe también reconocerse este ajuste y debe poder presentarse en los hechos posteriores. En el literal E nos dice también, bueno, revele y ajuste el descubrimiento de fraudes o errores que demuestren que los estados financieros eran incorrectos. Aquí ya también vemos la parte de la materialidad, ya tenemos que considerar también la NIC 8. Aquí es donde tenemos que ver cómo se van a ajustar, cómo debe dársele tratamiento tanto para la NIC 10 como para la NIC 8. Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que no implican ajuste. Estos son hechos que nos muestran evidencia de condiciones que surgieron después del cierre anual de los estados financieros. Se nos hace mención de cómo una entidad no ajustará los importes reconocidos en los estados financieros que iba a presentar para reflejar hechos ocurridos después del periodo sobre el cual la misma está informando, que no impliquen algún ajuste. Así como también se dice que si los hechos ocurridos que surgieron después del periodo sobre el cual la entidad ya informó, que no implican ajustes materiales, la no revelación de la información podría esperarse razonablemente que influya sobre las decisiones de los usuarios. También se nos hace mención de que la entidad trabajará la información según la categoría significativa
de los hechos ocurridos después sobre lo que se está informando que no impliquen algún ajuste. Para ellos nos hace mención de que se trabajará en la categoría significativa según la naturaleza del evento, una estimación de sus efectos financieros o un pronunciamiento sobre la imposibilidad de realizar estimación. Para también los eventos que no implican ajuste son los acontecimientos donde las condiciones que dan lugar al acontecimiento se presentan después de la fecha de la que se presentaron los estados financieros. Ejemplos de hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que no implican algún ajuste. En la norma nos hace referencia sobre el párrafo 22, del que nos da a conocer algunos ejemplos materiales, pero que no necesitan asentamientos contables, pero sí revelación en la nota de los estados financieros. Más que bien, vamos a hacer mención sobre alguno de ellos, lo que es una combinación de negocios, lo importante que haya tenido lugar después del periodo sobre el que se está informando. Para ello también mencionaremos de que interviene la NIF 3, combinación de negocios. Esto es importante informar de que esto lógicamente sucederá el otro año, pero se revelará en los estados financieros sobre el que se está informando. Solo se revelará, no se ajustará ni tendrá un asentamiento contable. También lo que es la destrucción por incendio de una planta. Más bien aquí se dará a revelar la información de esta planta que surgió por la destrucción de un incendio, mas no llevará a un asentamiento contable. Así como también la norma nos enseña más ejemplos materiales de los cuales cuando surja alguno de ellos solo se tendrá que revelar la información, mas no hacer un asentamiento contable. Como podemos ver un ejemplo de la información que se va a revelar, mas no necesita un ajuste después del periodo del que se está informando. Podemos ver cómo la empresa autorizó los estados financieros del 2021 las inversiones en acciones que tienen cotización bursátil en un valor razonable al cierre del periodo en la fecha en la que se autorizaron los estados financieros con dichas inversiones. Más bien, la NIC aquí nos habla respecto al cambio en el valor razonable de las inversiones en el mercado bursátil. Constituye un hecho ocurrido después del periodo sobre el que se informa y que no implica algún ajuste debido al aumento del valor de los productos y condiciones que ocurrieron después del mismo periodo del que se está informando. Solo se debe de ajustar los estados financieros y solo se debe de brindar información en la nota de los mismos, de los cambios en el valor de las acciones. Continuando con la explicación de la norma NIC 10, en materia de dividendos tenemos que la distribución de dividendos a los poseedores de instrumento de patrimonio después del periodo sobre el que se informa, nos dice la norma que la entidad no reconocerá estos dividendos como un pasivo al final del periodo sobre el que se informa. Si se acordase la distribución de dividendos después del periodo sobre el que se informa, pero antes de que los estados financieros sean autorizados para su emisión, la norma nos menciona que no se reconocerán como un pasivo al final del periodo sobre el que se informa, porque no existe obligación en ese momento. Estos dividendos nos dice que se podrán revelar en las notas según lo explica la NIC 1. La hipótesis de negocio en marcha nos dice que si la gerencia determina, después del periodo sobre el que se informa, que tiene la intención de liquidar la entidad o cesar su actividad, la norma nos indica que la entidad no elaborará sus estados financieros sobre la base del negocio en marcha. El deterioro de los resultados de operación y de la situación financiera de la entidad después del periodo sobre el que se informa es algo que nos puede indicar la necesidad de considerar si la hipótesis de negocio en marcha resulta apropiada para la presentación de información. Si esto no lo fuera, el efecto de este hecho es tan decisivo que la norma exige un cambio fundamental en la base de la contabilización de la entidad, y no simplemente un ajuste en los importes que se hayan reconocido utilizando la base de contabilización original. Dentro de este apartado de la hipótesis de negocio en marcha, nos dice la norma que la NIC 1 pide revelar información si los estados financieros no se han elaborado sobre la hipótesis de negocio en marcha o la gerencia es consciente de la existencia de incertidumbres importantes relacionadas con eventos o condiciones que puedan suscitar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como un negocio en marcha. Información a revelar. Dentro de la NIC 10 nos hace mención sobre la fecha de autorización para la publicación. Es muy importante que una entidad revele la fecha de autorización de sus estados financieros para posteriormente la publicación. Es muy importante tener en cuenta quién ha dado la autorización. ¿Es un propietario u otro con poder para modificar los estados financieros tras su publicación? También es muy importante para los usuarios el momento en que los estados financieros estén autorizados para su publicación. Información a revelar. La norma nos hace mención sobre la actualización de información a revelar sobre condiciones de hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa, de estos hechos que son existentes al final del periodo sobre el que se informa y que nos lleva a recibir información y que dicha información debe de estar actualizada para su revelación en función de información recibida. Que estos afecten o no afecten a los importes es muy fundamental su actualización y su revelación en función de la evidencia. Estos ajustes en algún momento son también materiales y la norma nos dice de que la no revelación de los mismos influye en la decisión de los principales usuarios.
También hace mención sobre dicha información que se debe de revelar sobre dos categorías significativas, que es la naturaleza del evento, cómo fueron todos los sucesos, y también la estimación de sus efectos o el pronunciamiento de dicha imposibilidad de hacer esa estimación. Muchas gracias por su atención.